Abuela enfrenta doloroso abandono de su hija y nieta. Pero un secreto cambia todo para siempre. Emilia, una abuela de 70 años, nunca pensó que su vida podía cambiar tan drásticamente en un solo día. Era una mañana tranquila en su pequeño pueblo, rodeado de montañas que parecían protegerla del mundo exterior. La luz del sol se filtraba entre los árboles y pintaba de dorado el viejo adoquinado de la calle. Emilia disfrutaba de su café en la terraza cuando encontró la nota. Un nuevo comienzo, decía, escritas las palabras con la caligrafía temblorosa de su hija Laura. Solo eso, sin explicaciones, sin despedidas. Desde entonces, el aire fresco que la rodeaba se sentía denso, como si las sombras del bosque estuvieran intranquilas, escondiendo un secreto que Emilia no comprendía. Cada rincón de su hogar ahora le recordaba el vacío que había dejado Laura, así como el risa contagiosa de su nieta Valentina. La casa estaba impregnada de ecos y risas. Las paredes parecían susurrar historias de amor y alegría que sólo ella podía recordar. Sin embargo, el dolor la envolvía. Sentía un nudo en la garganta y sus manos temblaban cuando intentaba preparar su comida habitual. La soledad se convirtió en su única compañera. Salía al mercado, se cruzaba con vecinos que le ofrecían miradas compasivas, palabras de aliento que no aliviaban su temor. Pasaron los días y la angustia creció. ¿Qué había llevado a Laura y Valentina a marcharse así? Su mente, un torbellino de pensamientos, no podía dejar de preguntarse si había fallado. Como madre y abuela. Una tarde, mientras ordenaba el desván, encontró algo inesperado. Un viejo diario familiar, cubierto de polvo y olvidado por años. Al abrirlo, las páginas parecían vibrar con magia y misterio. En sus historias se narraban traiciones, amores perdidos y un legado de secretos familiares que habían sido enterrados. La escritura era entrecortada, pero las palabras estaban cargadas de una emoción que le hizo palpitar el corazón. Entre aquellas páginas, una sombra de una magia extraña se alzaba, como si la familia de Emilia hubiera tenido un pasado que la llamaba. Mientras leía, el aire se volvió más denso y sentía que, de alguna forma, ese diario alentaba su deseo de comprender. Pero cuando empezaba a atar cabos sobre la historia de su familia, un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. La angustia se apoderó de ella, sintiendo que sus latidos aceleraban. Era Laura, de pie en el umbral, pero su expresión era sombría. «Mamá, tengo que contarte algo», murmuró, y en su mirada había más que pesar. Había un miedo palpable que inquietó a Emilia. La abuela sostuvo el diario contra su pecho, sintiendo la textura áspera del papel. Los secretos del pasado y el presente chocaban en su mente. Mientras Laura cerraba la puerta lentamente, el mundo fuera del hogar se desvanecía en silencio. La preocupación por Valentina y el secreto que su hija traía la mantenían despierta. Un misterio oscuro se cernía sobre ellas, y Emilia sabía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. Sus pies estaban firmemente plantados en el suelo, pero su corazón latía con la intensidad de un torrente que podría arrastrarla en cualquier momento. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso.
Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La puerta se cerró tras Laura, con un crujido que resonó en el silencio del hogar. Emilia, el corazón palpitante, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué es lo que tienes que contarme?», preguntó, su voz apenas un susurro. Laura se tomó un instante buscando las palabras, mientras sus ojos, llenos de temor, recorrían la estancia. «Mamá, no estamos a salvo, Valentina y yo», empezó, pero se detuvo. Una sombra cruzó su rostro. Emilia sintió que el aire se volvía más denso. «¿A qué se refería? ¿Qué quieres decir? ¿Dónde está Valentina?» «Ella no es quien crees que es. Necesito que escuches». Las manos de Laura temblaban y el de Emilia la apretó con fuerza, como si eso pudiera sostener el mundo que se desmoronaba. «No entiendo. ¿De qué hablas?», cuando lo preguntó el miedo, el pecho cargado de angustia. «El que vivía en la casa al final de la calle. Lo ignoramos. Siempre pensamos que estaba loco. Pero...» Emilia sintió una punzada de angustia. «Joaquín, un anciano que había muerto hacía años». Recuerdos grises de charlas desvariadas y miradas perdidas. Él me dijo que había un secreto familiar, algo sobre el linaje. Algo que no debía haberse revelado. «Valentina no es solo tu nieta». Las palabras le salieron de la boca como un torrente, dejando a Emilia estupefacta. «¿Qué estás diciendo? Valentina es mi sangre, tu hija». Su voz se quebró, la incredulidad arremetiendo contra su razón. «No, ella es parte de algo más». Cuando llegamos a ese pueblo donde estaba Joaquín, me di cuenta, oí susurros, vi cosas. Mamá Valentina no es solo una niña normal. Hay algo oscuro en ella, algo que heredó. La gente empezó a hablar, a mirarnos de forma rara. «No podemos quedarnos aquí». La confusión invadió a Emilia, nublando su mente. «¿Qué quieres decir con que no es normal? ¿Por qué se han ido? ¿Por qué has vuelto?» «Porque creo que alguien la está buscando». Recibí llamadas, mensajes extraños, amenazas. Y no solo eso, hay algo que ella sabe, algo que su energía atrae. No puedo perderla, no sé dónde llevarla, pero hemos tenido que irnos». Un estruendo sórdido resonó desde el desván, resonando como un eco de lo que había encontrado antes. Emilia sintió el impulso de regresar al diario, de ver esos secretos que parecían entrelazarse con su familia de una manera oscura y aterradora. «Mamá, no podemos quedarnos aquí más tiempo. Tienes que entenderlo», gritó Laura, el pánico brotando de ella. Las palabras de Laura retumbaban en su cabeza. Valentina no solo era su nieta, tenía un legado, y ese legado era peligroso. Emilia se llevó la mano a la cabeza, luchando por procesar lo que había escuchado. Todo lo que conocía, todo lo que creía, se tambaleaba en un hilo. «Déjame pensar». Emilia suspiró, su mente haciendo malabares con los sinfín de preguntas. Una corriente helada se deslizaba por la espalda de Emilia. ¿Qué iría a hacer ahora? La vida de Valentina podría estar en peligro. Pero, ¿peligro de qué? Laura observaba a su madre, sus ojos llenos de desesperación.
Una figura familiar, una madre cercana, ¿sería capaz de entender la magnitud de lo que había generado el pasado? Emilia sintió que el terreno bajo sus pies se desmoronaba, la realidad desdibujándose. Pero antes de que pudiera responder, un golpe sordo retumbó en la ventana. Ambas se giraron. Una figura oscura se erguía en la penumbra. Emilia sintió un nudo helado en la garganta. Los ojos vacíos del visitante centelleaban en la sombra. «Laura, cierra la puerta», gritó, pero ya era demasiado tarde. La figura saltó hacia ellos, y el mundo se convirtió en un caos. Emilia sintió el estallido de sus propios pensamientos. Valentina, el diario, el secreto. Todo en un solo instante. Todo. Amenazando con derrumbarse. ¿Qué era esa figura? ¿Y qué contenido oculto llevaba consigo esa noche? Un giro brutal y devastador que sin duda les cambiaría para siempre. La puerta se cerró tras Laura, con un crujido que resonó en el silencio del hogar. Emilia sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué es lo que tienes que contarme?», preguntó, su voz apenas un susurro. Laura se tomó un instante, buscando las palabras mientras sus ojos, llenos de temor, recorrieron la estancia. «Mamá, no estamos a salvo. Valentina y yo», empezó, pero se detuvo. Una sombra cruzó su rostro. Emilia sintió que el aire se volvía más denso. «¿A qué te refieres? ¿Dónde está Valentina?» «Ella es quien crees que es. Necesito que escuches». Las manos de Laura temblaban y el corazón de Emilia latía con fuerza mientras la apretaba con más fuerza. «No entiendo. ¿De qué hablas?», preguntó, el miedo retumbando en su pecho. «Recuerdas al viejo Joaquín, ¿no? El que vivía en la casa al final de la calle. Lo ignoramos. Pensamos que estaba loco. Pero...» Emilia sintió una punzada en el estómago. «Joaquín, un anciano exaltado que siempre hablaba de cosas extrañas». «¿Qué tiene que ver Joaquín?». «Él me dijo que había un secreto familiar. Algo que no debía haberse revelado. Valentina no es solo tu nieta». Las palabras estallaron como un trueno en la habitación, dejando a Emilia atónita. «¿Qué estás diciendo? Valentina es mi sangre, tu hija». «No, ella es parte de algo más. Cuando llegamos a ese pueblo donde estaba Joaquín, me di cuenta. Oí susurros extraños. Mamá, Valentina no es normal. La gente empezó a mirarnos de forma rara. No podemos quedarnos aquí». Los ojos de Emilia se agrandaron, tratando de absorber la tormenta de información. «¿Qué quieres decir con que no es normal?». Un golpe sordo resonó desde el desván, y ambas se giraron al mismo tiempo. Una figura oscura se alzaba en la penumbra, y Emilia sintió su corazón latir con fuerza. Los ojos vacíos del visitante brillaban. «Laura, cierra la puerta», gritó, pero ya era demasiado tarde. La figura Emilia dio un paso atrás, sintiendo que el mundo entero se detendría en ese momento. «¿Buscarla? ¿A Valentina? ¿Quién eres?». La pregunta surgió entre el pánico y la confusión. «Esto no es un juego, señora. Ella es parte de un legado que debe ser protegido». La voz del hombre era grave, resonante. Emilia sintió que la sangre se le helaba en las venas. Laura se interpuso entre él y Emilia, su rostro marcado por la desesperación. «No le digas nada. Tú no sabes lo que eso significará». El hombre simplemente sonrió. «He venido a protegerla de los que desean utilizarlo en su contra. Necesitamos irnos, ya». Emilia miró a su hija,
la desesperación detrás de sus ojos y luego al extraño. ¿Qué demonios estás diciendo? ¿Qué es lo que tiene Valentina que todos quieren? De repente, un relámpago iluminó la habitación. Dos ojos intensos y feroces aparecieron en el silencio. La oscuridad se rompió y Valentina apareció en la puerta, su voz clara como el agua. No puedo escapar de mi destino, abuela. Las manos de Emilia se temblaron y sintió un nudo en la garganta mientras Valentina se acercaba, su mirada fijada en el extraño. Ella es la elegida, dijo el hombre, como si cada palabra fuera el canto de un cuervo. Emilia no sabía qué pensar. La habitación se llenó de un miedo tangible. ¿Una elegida? ¿De qué? ¿De qué legado hablaban? Todo lo que creía conocer estaba a punto de desmoronarse, como un castillo de arena ante la marea. Valentina. ¿Qué está pasando?, preguntó, intentando no dejar que el miedo se apoderara de su voz. Pero la respuesta no llegó. La figura del hombre se acercó, y mientras su sombra les cubría, Emilia sintió que el aire a su alrededor se condensaba, al igual que una tormenta a punto de estallar. Sin poder moverse, se dio cuenta de que el mundo que conocía había cambiado para siempre. «¡Valentina, vuelve aquí!», gritó, pero ya era demasiado tarde. La elección se había hecho. El destino estaba sellado, y el misterio se espesaría en el aire como un humo denso. ¿Qué vendría después? Un susurro helado cruzó la habitación, y Emilia supo que nada sería igual. Emilia sintió un frío helado recorrer su espalda al ver a Valentina aparecer en la puerta. La niña, con su cabello dorado, iluminado por la luz tenue, tenía una expresión serena que contrastaba con el caos en la habitación. Pero algo en sus ojos, una chispa de misterio, hizo que la abuela temblara. «¿Qué está pasando?», preguntó Emilia, intentando mantener la voz firme. Pero ya no sabía si quería escuchar la respuesta. El aire estaba cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo, y el extraño alto a su lado parecía más peligroso que nunca. «Ella no puede escapar de su destino, abuela», repitió Valentina, y esas palabras resonaron en la habitación como un eco de un pasado que todas olvidaban. Miedo y confusión la invadieron, pero Emilia no podía dejar que sus sentimientos la controlaran. «¿Destino? ¿Qué destino?», preguntó, sintiendo que un nudo se formaba en su garganta. Mientras Valentina se acercaba al extraño, Emilia sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. El hombre la miró fijamente, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a revelar. «Valentina es un vínculo entre este mundo y otro, señora», dijo, su voz grave resonando en la penumbra. «Los que buscan la verdad sobre su linaje no se detendrán hasta conseguirla». «¿Qué quiere decir? ¿Por qué están tan preocupados por ella?». Emilia sintió que cada pregunta la hundía en un abismo de dudas. Pero la mirada de Laura, llena de ansiedad, la hizo temer lo peor. «Mamá, escucha, no puedes quedarte aquí», instó Laura, su voz temblando. «Esto es más grande de lo que nunca hemos entendido completamente». El hombre movió la cabeza, impaciente. «El peligro no solo viene del exterior. Valentina puede ser el foco de algo oscuro que ya se ha comenzado a mover». De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. «No, no hable de mí como si fuera un objeto». Valentina se detuvo en seco. 2 puertas más para entrar en el más allá. «Soy más que un legado. Soy su familia. No soy solo una herramienta». Emilia dio un paso adelante.
sintiendo un impulso de protección, un instante de conexión profunda que nunca había sentido. Valentina, siempre serás mi niña, no importa lo que seas. No estoy aquí para abandonarte. Pero en ese momento, un estruendo terrible sacudió la casa. La ventana estalló en 1000 pedazos y una sombra oscura se deslizó hacia el interior, envolviéndolas en una oscuridad tenebrosa. Emilia sintió una presión en su pecho. Su respiración se volvió entrecortada. ¡Laura!, gritó, mientras el caos se desataba a su alrededor. La figura oscura se convirtió en una masa de sombras que se arrojó sobre ellas, provocando gritos de terror. ¡Valentina! ¡Corre!, ordenó Laura, pero la niña, en lugar de huir, se quedó paralizada, sus ojos fijos en la figura que se acercaba. No puedo. Mundo se desmoronaba. Las sombras comenzaron a replegarse hacia Valentina, formando un torbellino oscuro a su alrededor. Y justo cuando Emilia estaba a punto de gritar, algo sucedió. Valentina levantó su mano y de repente una luz brillante brotó de su palma, desterrando la oscuridad con una fuerza abrumadora. Las sombras gritaron, pero no podían resistir. Y en un instante, con la luz brillando intensamente, Emilia vio algo que la dejó helada. En la figura oscura había un rostro. Reconoció la expresión de alguien conocido, alguien a quien nunca pensó ver nuevamente. «Mamá», susurró. Su corazón se detuvo. ¿Cómo era posible? La madre que había perdido hacía años. Todo se congeló. El tiempo se detuvo mientras la luz iluminaba la habitación. Y Emilia, atrapada entre el horror y el asombro, sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. «No, no puede ser», murmuró, sin poder entender lo que estaba sucediendo. El misterio había tomado un giro oscuro e inesperado, y no había vuelta atrás. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué significaba esta revelación para Valentina? ¿Quién estaba realmente en peligro? El estruendo de la puerta se intensificó y Emilia sintió que el destino de su familia pendía de un hilo. Un hilo que amenazaba con romperse en cualquier momento. El estruendo de la habitación quedó atrapado en un eco inquietante mientras el resplandor de Valentina iluminaba el lugar. La figura oscura retrocedió, como si la luz le quemara la piel. Emilia, con el corazón desbocado, observó cómo los ojos de la figura parecían llenarse de rabia, pero antes de que pudiera asimilarlo, algo más se desató. Un grito desgarrador rompió el espacio. «No, no me lleves». Valentina soltó un llanto que retumbó en la habitación. Sus ojos, llenos de terror, se encontraron con los de su madre. Era como si un decisivo rayo de energía hubiera atravesado a Valentina, y en un instante la luz que la rodeaba se convirtiera en una corriente oscura, absorbiendo todo a su paso. Emilia sintió un ardor en el pecho, el dolor brotando como una flor marchita. «Valentina, escapa», gritó, pero la niña se quedó en su lugar, como si una fuerza invisible la mantuviera atada. La sombra se lanzó hacia ella, extendiendo su mano hacia la niña. «No», exclamó Laura, interponiéndose entre su hija y la figura oscura. Pero en un movimiento brutal, la sombra se retorció y Laura fue lanzada contra la pared con un golpe que resonó como un trueno. Un golpe brutal. Emilia sintió que el mundo se desvanecía. El horror era palpable. «¡Mamá! ¡Ayuda!», Valentina gritó,
y en ese instante la habitación estalló en luces y sombras. Un fogonazo carmesí iluminó el lugar, y Emilia vio cómo una nueva figura emergía, sus rasgos familiares llevándola a un abismo de confusión. Era Patricia, su madre. La madre. Un puñetazo en el estómago de Emilia. Emilia apenas podía creer lo que veía. ¡Tú estás muerta! Las lágrimas comenzaron a brotar, una lluvia de sentimientos aplastantes arrasando sus defensas. La comprensión y la culpa la inundaron. Patricia avanzó, pero la figura oscura no se lo permitiría. «¡No te acerques!», gritó el hombre, manteniendo su posición de defensa. Todo estaba colisionando a su alrededor. Un mar de caos y revelaciones. Emilia, la verdad es más oscura de lo que imaginas. No tiene que ver solo con Valentina. Tú has sido parte de esto todo el tiempo, dijo Patricia, su voz llena de una tristeza profunda. Este secreto que has guardado, todo está conectado. Debes tomar una decisión. Valentina temblaba, paralizada entre su madre y la figura de su abuela. La luz que la rodeaba parpadeó, titilando como una vela en un viento furioso. La sombra avanzaba una vez más, lanzando un grito ancestral, un eco de siglos pasados. Emilia, en un instante de claridad, recordó las palabras de Joaquín. No puedo creerlo. Estamos conectados a algo antiguo, algo que no comprendo. No sabía si se refería a su madre, a su hija o a la figura oscura. El aire se sentía espeso y peligroso. El suelo tembló, un estruendo retumbó desde la calle. La figura oscura se retorció, al parecer sintiendo la presión de lo desconocido. Y entonces, en un instante, se giró hacia Valentina, apuntándole con un dedo tembloroso. Tú eres la clave. No, no soy nadie, Valentina gritó. Pero su grito fue ahogado por el rugido del viento que se desató en la habitación, las ventanas vibrando al compás de una tormenta inminente. Emilia sintió que sus entrañas se retorcían. ¿Qué quieres decir? ¿Qué clave? La urgencia la envolvía. Cada palabra era una cuerda que amarraba su corazón. La figura oscura se desvaneció en un giro, las sombras separándose en direcciones opuestas. Debes elegir, Valentina o el legado, rugió, y en la confusión, el rostro de Patricia se torció en una mueca de desesperanza terrenal. La verdad viene con un precio que no puedes pagar, Emilita. Y en ese instante revelador, Emilia sintió que su vida, el amor, la familia, todo estaba colisionando en un torbellino de secretos y elecciones dramáticas. Su madre, la sombra, su hija, añadida. Todo giraba como un caleidoscopio de dolor y promesas no cumplidas. ¿Qué hacer ahora? La luz y la oscuridad bailaban a su alrededor, y en su corazón solo había una pregunta. ¿Qué precio estaría dispuesta a pagar para proteger a su familia? Emilia sintió que el suelo debajo de sus pies empezaba a temblar. La habitación se llenó de un aire pesado, de un horror que irradiaba de la figura oscura, mientras Valentina, entre la luz y la sombra, se encontraba paralizada. ¿Qué precio estarías dispuesta a pagar para proteger a tu familia? La pregunta de su madre resonaba en su mente, como un eco del pasado que amenazaba con engullirlas a todas. «Valentina, aléjate de él», gritó, pero la voz se le cortó, atrapada en un mar de desesperación. La sombra temblaba, retorciéndose, como si estuviera viva, deseosa de atrapar a la niña con sus garras invisibles. Y justo cuando Emilia sintió que su corazón se detenía,
Valentina levantó su mano, liberando un destello de luz que iluminaría incluso los rincones más oscuros de su hogar. Pero en lugar de dispersar la sombra, la luz pareció atraerla, como si encendiera una chispa dentro de la tormenta. «¡No, Valentina! ¡Suéltalo!», gritó Laura. Aunque su desesperación llegó demasiado tarde, Valentina, atrapada entre el miedo y el poder, se quedó quieta, como si algo la frenara. Emilia observó, horrorizada, cómo el rostro de Valentina se transformaba, como si la luz que una vez fue ella comenzaba a desvanecerse. «No, eres mi nieta, eres del amor, no de la oscuridad». Pero las palabras se sentían vacías, atravesadas por el temor de perderla. Y entonces de repente un grito desgarrador llenó el aire. Pero no era el de Valentina. Era Laura. «¡Espera! ¡Espera, no!». A medida que ella se lanzaba hacia su hija, el hombre en la sombra extendió su mano, y como un destello, Laura fue golpeada hacia atrás, chocando contra la pared, perdiendo el aliento y la fuerza. El caos estalló. Emilia sintió un nudo en la garganta, mientras su hija caía al suelo. «¡Laura!», gritó, desesperada, pero el extraño dio un paso adelante, interponiéndose entre ambas. «Tú, niña, no puedes quedarte aquí. Esto es más grande de lo que imaginas». Y en ese instante el mundo de Emilia se detuvo. La figura oscura, ahora un cúmulo de sombras, empezó a retorcerse en su lugar, temblando con una intensidad aterradora. «Ella no puede ser salvada. Deberás elegir», lanzó en un tono que vibró en las paredes. Valentina, en su confusión, se volvió hacia su madre. «¿Qué elegir? No quiero perder a nadie más». La angustia en su voz evocó un eco de dolor, y Emilia sintió que la culpa se acumulaba como balas en su pecho. Y de repente, en medio del caos, un destello de luz apareció al fondo de la habitación. Durante un momento, el tiempo pareció detenerse. La figura oscura se detuvo, como si hubiera reconocido a alguien. Emilia giró la cabeza, y lo que vio la dejó helada. Era Patricia, su madre, brillando con una luz etérea, su rostro lleno de amor y a la vez de tristeza. «No, no, ¿cómo es posible? ¿Estás aquí?», murmuró Emilia, el dolor y la incredulidad mezclándose en su pecho como un torbellino. «Siempre he estado contigo», dijo Patricia, su voz suave pero firme. «El legado que temes está en nuestro linaje, pero no es lo que piensas. Valentina necesita saber la verdad». La figura oscura lanzó un grito, un estruendo que hizo temblar las ventanas, como si la luz de Patricia le quemara. «No puede escuchar eso», rugió, y en un instante todo se volvió un caos. Las sombras se arremolinaron, convirtiéndose en un torbellino oscuro que envolvió a la habitación. «Valentina, escúchame», gritó Patricia, rompiendo el grito de la sombra. «Tú eres más que este legado. Eres una protección contra lo que vendrá. No dejes que te atrapen en su juego». La luz de Patricia se intensificó, brillando como el amanecer en la oscuridad. «¿Pero qué es este legado? ¿Qué nos está buscando?», preguntó Valentina, ahora temblando, y en ese momento el hombre a su lado se volvió desesperado. «La respuesta está en tu madre. Tú no solo eres su nieta, eres su otra cara». El aire se volvió frío, un silencio mortal se apoderó de la habitación, mientras la revelación caía como una piedra a controlarlo. Y ese control viene con un costo. Emilia sintió que la desesperación se convertía en pánico. «¿Qué costo? ¿Qué precio tendré que pagar para mantener a Valentina a salvo?».
La voz de su madre, la figura oscura y la luz brillante se entrelazaban en un torbellino de emociones crudas. Y en un momento dramático, una sombra pareció deslizarse hacia Valentina, rodeándola. La elección está ante ti, dijo la figura oscura. Es tu destino. Emilia, desgarrada por el miedo, se sintió desvanecer. La verdad, al mismo tiempo que liberadora, era aterradora. Valentina, elige la luz. Pero justo entonces la habitación se sacudió con una energía palpable, como si el propio universo reaccionara a la decisión que su nieta debía tomar. Y en un último instante de terror, Valentina levantó su mano hacia la sombra. No puedo, no sé qué hacer, dijo, su voz temblando en el aire como una hoja en otoño. La pregunta flotó entre ellas. ¿Sería la luz o la sombra la que prevalecería? Valentina, entre el miedo y la luz, miraba de un lado a otro. No puedo, no sé qué hacer, susurró, sus manos temblando a los lados. Con cada palabra, la sombra a su izquierda se retorcía, como si pudiera percibir la indecisión de la niña. La tensión era palpable, un hilo a punto de romperse. «¡Elige, Valentina!», gritó Emilia, deseando llevar a su nieta lejos de la oscuridad que parecía ensuciar su hogar. Pero antes de que Valentina pudiera responder, una risa baja y helada resonó detrás de ellas. «¿Por qué hacer una elección tan difícil, niña?». La figura oscura avanzó, desplazándose como un susurro de viento. «Te ofrezco claridad, poder y libertad. Tu legado no es una carga, es un don». La voz llevaba una seducción que hacía eco en el aire, cada sílaba adheriéndose a las paredes como un veneno. Emilia sintió un estremecimiento profundo. «No la escuches, Valentina». La urgencia de su voz temblaba, pero la figura oscura solo sonrió, sus ojos brillando con un destello malévolo. Justo cuando la tensión parecía llegar a su punto más alto, hubo un estruendo. La puerta principal de la casa se abrió de golpe, y una ráfaga de viento gélido barrió el lugar. Todos se giraron. En la entrada un grupo de personas apareció, sus rostros pálidos y aterrorizados. «Patricia, ¿estás aquí?», gritó uno de los hombres, avanzando rápidamente hacia la figura luminosa de la madre de Emilia. Su voz era un ladrido de dolor, miedo palpable y desesperación reflejada en cada rasgo. Fue como si el tiempo se detuviera. La sombra, distraída, parecía confundida. «¿Qué haces aquí?», preguntó con tono amenazante. La tensión significaba que la batalla se escenificaba en un momento crucial. «Sabíamos que vendrías». «Sabíamos que buscarías a Valentina», dijo el hombre, su mirada fija en la figura oscura. «Es hora de enfrentar la verdad. No puedes seguir escondiéndote detrás de mentiras y sombras». «¿Qué verdad?», preguntó Valentina, entrelazando sus dedos nerviosamente. Nadie respondió. La habitación estaba llena de murmullos inquietantes, y Emilia sintió que su corazón latía desbocado. «Ella es parte de un matrimonio maldito», gritaron desde el grupo, y el silencio se instaló. La revelación cayó como una bomba. Las palabras atravesaron el aire, cortando las corrientes de tensión. Él buscaba un modo de romper el ciclo, y tú eres la clave, Valentina. Los ojos de Valentina se abrieron como platos. «¿Qué? ¿No puede ser?». Su voz tembló, dividida entre la incredulidad y el horror. Emilia no podía procesar lo que escuchaba. El mundo comenzaba a tambalearse. Sus creencias se sentían frágiles, como si estuviera en un sueño del que no podía despertar. La figura oscura se retorció, impotente y furiosa. «No tienes idea de con quién estás tratando», bramó mientras la habitación se oscurecía más.
Pero el hombre del grupo replicó: tú eres el que temes la verdad. Ella es más poderosa de lo que crees. Emilia sintió que el nudo en su pecho se transformaba en hielo. Los recuerdos comenzaron a atormentarla. Cartas antiguas, susurros en cenizas, secretos familiares de generaciones pasadas. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el matrimonio maldito? Es un ciclo de poder y sufrimiento, un legado de oscuridad que ha perseguido a tu familia. Pero Valentina, ella puede romperlo, continuó el hombre mientras Emilia se llenaba de confusión. No sabía en quién confiar. Su mente era un laberinto de preguntas. La figura oscura lanzó un grito, un rugido que resonó en las paredes. El aire vibró. Empezó a desvanecerse como una sombra al sol. No puedes hacer eso. Ustedes no pueden. No dejaré que Valentina escape. La luz de Patricia brilló más fuerte, como si estuviera protegiendo a su familia de lo que se estaba apoderando de la habitación. Valentina, tú decides. ¿Romperás el ciclo? La pregunta flotó en el aire. Valentina miró a Emilia, los ojos llenos de un nuevo entendimiento, un brillo que nunca había visto antes. Pero antes de que pudiera responder, el estruendo de la sombra resonó una vez más. «No puedes huir de tu destino», gritaron sombras en un eco desgarrador. Mientras la figura oscura intentaba forzar su camino de regreso. Todo, incluidas las paredes, parecía un torbellino de luces y oscuridad. Quedaba poco tiempo. La verdad, revelada en la tormenta, estaba al borde del colapso. Y en ese momento crítico, Valentina tomó una decisión. Uno que cambiaría todo para siempre. No, puedo romperlo porque es parte de quien soy. Debo aceptarlo. El silencio se apoderó de la habitación. Un estremecimiento recorrió a todos mientras Valentina se adentraba, asumiendo el peso de la verdad. La figura oscura resopló con furia, pero algo estaba cambiando, como si la decisión de Valentina desencadenara un poder oculto. Emilia quedó paralizada, incapaz de moverse, mientras la escena se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué harás, mi niña?». Esa pregunta se sentía como un eco en su mente. Todo el legado, todo lo que había temido, estaba a punto de revelarse. Y en el clímax de lo desconocido, todo pudo ser desvelado. ¿Qué entendía Valentina realmente? ¿Podría la luz deshacer la oscuridad que había persiguido a su familia por años? La tensión en la habitación era palpable. Valentina miró a su madre, luego a su abuela, y finalmente a la figura oscura, que ahora parecía tambalearse, perdiendo parte de su poder ante el brillo de Patricia. «No sé qué hacer», repitió, la angustia en su voz y la confusión en su mirada. Pero justo cuando parecía que tomaría una decisión, un sonido atronador se escuchó en el exterior. Un remolino de viento y polvo atravesó la puerta abierta, haciendo que todos se giraran. El cielo, que antes estaba despejado, ahora estaba cubierto por nubes oscuras. «¿Qué está pasando?», preguntó Emilia, sintiendo que el mundo a su alrededor comenzaba a cambiar. De repente, una figura familiar apareció en el umbral. Era Joaquín, el anciano que había hablado de los secretos de la familia. Su rostro estaba pálido y su postura era inestable, como si la energía de aquel lugar lo estuviera consumiendo. «Valentina, tienes que irte», gritó. Valentina frunció el ceño. «¿Qué? ¿Por qué tú?». Pero Joaquín, ignorando la pregunta, avanzó hacia la figura oscura y con un gesto brusco
Lanzó un pequeño objeto que brilló en la oscuridad. Era un amuleto que retumbó al caer cerca de Valentina, iluminando su rostro. «¡Detente!», bramó Joaquín, su voz resonando con una autoridad que nadie habría esperado. «No puedes llevarte a Valentina. Ella es el último de nosotros». La declaración golpeó a todos y el silencio se hizo espeso. La figura oscura se retorció, sus ojos brillando con furia. «No puedes impedir el destino de la niña. Ella es parte de lo que quieres destruir». El aire vibró con tensión. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Emilia, su voz temblando. «¿Qué quieres decir con que es el último de nosotros? ¿De qué hablas, Joaquín?». Sin embargo, en ese instante, una segunda figura apareció, emergiendo de las sombras detrás de Joaquín. Era un hombre desconocido, alto y con una mirada intensa que parecía mirar a través de ellos. «Lo que Joaquín no te ha dicho es que no solo es una niña, ella es la última de una línea de guardianes, los que han protegido el equilibrio entre los mundos durante generaciones». El impacto de sus palabras pasó como una ola. Emilia se sintió mareada, el corazón retumbándole en el pecho. «¿Guardiana? ¿Qué guardianes? Esto es una locura». La figura oscura lanzó un grito desgarrador. «No dejaré que el legado de los espectadores regrese. No permitiré que destruyas todo lo que hemos construido». Emilia comprendió, aturdida, que estaba perdiendo el control de la situación. «Valentina», gritó, «tú no tienes que hacer nada que no quieras. No estás sola». Pero Valentina, ahora con el amuleto brillando en su mano, cerró los ojos. «No puedo escapar de esto, abuela», dijo, su voz serena pero rota. «Si soy quien dices, entonces tengo que aceptar mi destino. Lo siento». Y así el aire de la habitación se tornó tenso. Con cada palabra, la figura oscura se convulsionó, mientras los ecos de voces antiguas resonaban. Joaquín y el desconocido intercambiaron miradas, un entendimiento silencioso entre ellos. Entonces el cielo estalló con un relámpago, iluminando sus rostros por un breve instante. En un solo movimiento, la figura oscura se abalanzó sobre Valentina, y Emilia vio que todo su mundo se desmoronaba. «¡No!», gritó con desesperación, el dolor desgarrando su voz. Pero antes de que pudiera reaccionar, el nuevo extraño levantó una mano, y un destello de luz surgió entre ellos, tocando a Valentina. La niña quedó envuelta en una esfera brillante. Todo se volvió confuso. Emilia no podía entender lo que estaba pasando. «¡Valentina!», gritó, pero la esfera comenzó a elevarse, llevándola hacia lo alto. Y en un instante de terror absoluto, Valentina desapareció, dejándolas a todas en un batido de emociones. La figura oscura lanzó una risa desquiciada. «Finalmente, ella es mía». Todo se oscureció. Emilia sintió que el suelo se deslizaba de sus pies. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba su nieta? Un silencio ensordecedor llenó la habitación. Todo lo que conocía se desvanecía, y con ello, la esperanza. Pero antes de que pudiera entrar en pánico, Joaquín habló apresurado. «No todo está perdido. La conexión es más fuerte de lo que sabemos. Necesitamos encontrarla antes de que caiga en la oscuridad». Emilia sintió un destello de determinación. «Voy a buscarla», dijo, su voz firme, a pesar del miedo que la envolvía. Pero, ¿cómo? ¿A dónde había ido Valentina? Mientras ella y Joaquín se preparaban para adentrarse en lo desconocido, un último eco resonó en su mente. El pasado quiere cobrarse lo que le pertenece, pero el futuro aún está por escribirse. La incertidumbre envolvió la escena, dejando aire de misterio. ¿Encontrarían a Valentina a tiempo? ¿Descubrirían el verdadero legado que habían heredado?
Todo estaba por verse. Emilia sintió un vacío en el estómago mientras escuchaba las palabras de Joaquín. La idea de que su nieta, Valentina, era parte de un legado, de una verdad tan oscura, era demasiado para soportar. Pero antes de que pudiera procesar todo, una convulsión de energía recorrió la habitación. La sombra tembló y la luz de Patricia resplandeció intensamente. «Es ahora o nunca», gritó Joaquín, mientras los vientos aullaban por las ventanas rotas. Emilia sintió en su pecho un impulso feroz de proteger a Valentina. «Tienes que salir ahora», dijo, intentando empujar a su nieta hacia la puerta. Pero Valentina quedó paralizada, atrapada entre su deseo de saber la verdad y su miedo a lo desconocido. «No, Valentina, escapa», gritó la abuela, desesperada. Sus manos temblaban al extenderse hacia ella. Pero la niña pareció estar en trance, mirándola con ojos llenos de confusión. La figura oscura, viéndose amenazada, comenzó a retorcerse y a soltar gritos desgarradores. «Patricia, ayúdame». El hombre desconocido, al parecer un aliado, dio un paso hacia adelante, alzando el amuleto que Joaquín le había entregado. Un destello dorado atravesó la habitación, pero la sombra reaccionó, levantando una mano. «No dejaré que se interpongan», aceleró en dirección a Valentina con una velocidad aterradora. Fue un instante. La sombra se abalanzó, y antes de que alguien pudiera hacer algo, un grito resonó, seguido por un estruendo ensordecedor. La habitación se oscureció mientras la luz se absorbía, y en un segundo todo lo que habían conocido se disolvió en caos. Y entonces un segundo sonido cataclísmico hizo eco en la noche, y mientras lo hacía, el ambiente se volvía cada vez más electrizante. «Soy más que lo que crees, abuela. No soy solo parte de un legado, soy su salvación». La certeza de su voz era como la campana de una alarma en la mente de Emilia, despertando un torbellino de emociones. «¿Salvación? ¿De qué hablas?». La confusión y el miedo llenaban la voz de Emilia. Las palabras se deslizaban entre ella, claras, pero con un escalofrío que la mantenía en vilo. Mientras Valentina se acercaba más, el hombre desconocido sonrió, como si todo lo que estaba ocurriendo le diera lugar a un amplio camino de revelaciones que estaban a punto de sacudir sus vidas. Sin embargo, antes de que pudiera decir más, una sacudida atravesó el suelo. De la casa, un estruendo intenso como un rayo que podía sentirse hasta el fondo. Las paredes temblaron. «¡No! ¡Esto no puede estar pasando!». La figura oscura de repente se desmoronó en un colapso de sombras, pero no sin antes dejar escapar una última advertencia. Podrían estar condenados por siempre. Fue entonces que Emilia sintió un dolor punzante en el pecho. Ese grito, la figura oscura había dicho algo más, algo que se quedó atorado en sus pensamientos. «¿Qué sabes de la condenación?». Su propia voz sonó débil, pero la sombra ya había desaparecido. «¡Valentina!», gritó Emilia mientras la luz de la niña se concentraba en un punto. La situación se volvió crítica. Entonces, todo se encerró en un silencio espectral. El tiempo parecía haberse detenido y la revelación de Valentina resonó fuerte en su mente. Entonces el hombre desconocido abrió la boca. «Es el tiempo. Si no nos movemos rápido, el ciclo se cerrará y no habrá vuelta atrás». Las palabras le hicieron eco a todos en la habitación, pero lo que realmente la chocó fue el dolor reflejado en los ojos de Joaquín. «¿Qué ciclo?». La angustia de Emilia era palpable.
Pero antes de que alguien pudiera responder, el cielo estalló en una luz cegadora, como un sol naciente. Y en ese momento, un nuevo giro se presentó ante ellos. Un fenómeno indescriptible empezó a manifestarse, creando un torbellino de energía imparable. Valentina levantó la mano y con su voz resonando dijo: «Debemos unirnos. La verdad está por venir, pero el precio será alto». Emilia sintió el nudo de su corazón apretarse. ¿Qué había creado Valentina? ¿Era el principio o el fin? Una sensación de duda la invadió. La realidad que conocía estaba por transformarse para siempre. El futuro se nubló en sombras y luces. Valentina, entrelazada en todo esto, sonrió, pero había algo que no encajaba. ¿Qué pasaría ahora? ¿Y quién pagaría el precio? Las preguntas florecían, listas para ser respondidas. Nuevas verdades esperaban a ser desveladas en el confuso horizonte que se dibujaba ante ellos. La urgencia crecía. El tiempo se estaba acabando. Valentina respiró hondo, una luz intensa emanando de su ser mientras se enfrentaba a la figura oscura. «No estoy atrapada, tengo el poder de decidir», declaró, su voz resonando con una certeza que hizo eco en el corazón de todos. Emilia sintió un calor abrumador mientras miraba a su nieta, un destello de esperanza brillando de su interior. Pero la sombra temía lo que Valentina había abrazado. La figura oscura, tambaleándose, lanzó un grito que resonó en las paredes. El sonido de su furia, abrazando el lugar con tentáculos de desesperación. «No puedes hacer esto, Valentina», gritó la figura, su voz retumbando como una tormenta. «Tu legado te llama y lo rechazas a tu propio destino». Pero Valentina, con una mirada decidida, apretó el amuleto en su mano, sintiendo el poder que le latía. Un torrente de luz comenzó a rodearla, brillando con fuerza. «Dame tu mano», dijo Joaquín, acercándose. La conexión entre ellos se sintió palpable. Valentina tomó la mano de Joaquín y luego la de su abuela, uniendo las generaciones en una poderosa corriente de amor. Y con ese gesto, la luz se expandió como un océano radiante que ahuyentaba las sombras. «Juntos podemos enfrentarlo», gritó Laura levantándose del suelo, adolorida pero resuelta. Como un paso adelante ella se unió al círculo, dejando atrás su miedo. Emilia sintió un nudo en la garganta, una mezcla de orgullo y terror ante lo que estaba por venir. «No dejen que te atrapen en su oscuridad, Valentina. Tú eliges ser más». Las palabras de su hija hicieron eco en su mente, un mantra que no podía olvidar. El aire vibró a su alrededor y en un instante todo se tornó un caos iluminado. Las sombras gruñían, incapaces de resistir la luz que brotaba de Valentina. En un último alarido de desesperación, la figura oscura se desintegró en un mar de niebla, desapareciendo en la nada, dejando solo el eco de su risa retumbante. «¿Lo logramos?», preguntó Valentina, el brillo en sus ojos comenzando a desvanecerse, pero aún sintiendo el peso del momento. «Sí, mi niña, hemos roto el ciclo», respondió Joaquín, su voz llena de alivio. Emilia, con lágrimas en los ojos, se lanzó a los brazos de su nieta, el calor de su presencia llenándola de fortaleza. «Todo estará bien, estamos juntas», dijo Emilia, cerrando los ojos, disfrutando de la calidez de la unidad familiar. Pero un silencio sostenido, uno que amenazaba con regresar al caos, envolvió la habitación. Ahí, en medio de la calma, la figura de Patricia apareció, su luz inmaculada brillando con fuerza.
Este ciclo no se puede romper sin un sacrificio, dijo ella, su voz suave. Lo sabemos, pero ustedes han elegido el amor por encima del miedo. La ausencia de la sombra resonó como una lección aprendida en su interior. Las palabras de Patricia se sentían como el eco de un hogar, un lugar donde la luz siempre prevalecería. La habitación, ahora liberada, empezó a cambiar, como si el pasado y el presente estuvieran fusionándose en algo nuevo. La conexión entre ellos se volvía cada vez más fuerte, un faro de luz que iba mucho más allá del legado oscuro que siempre había amenazado a su familia. El ciclo de condenación había terminado porque Valentina había elegido el amor. Había llegado el momento de las despedidas. Emilia se dio la vuelta hacia Joaquín y el nuevo desconocido, una sensación de gratitud en su pecho. Gracias por ayudarnos a encontrar la verdad, dijo, con palabras llenas de cariño. Siempre estarán a salvo, siempre los protegeré, prometió Joaquín, sonriendo. Luego, mientras el cielo comenzaba a despejarse, la figura de Patricia levantó su mano. Es hora de seguir adelante. El futuro les pertenece. Las luces comenzaron a brillar y el mundo se disipó en una nebulosa brillante. En un abrir y cerrar de ojos, Emilia y Valentina se encontraron en un nuevo amanecer, abrazadas y seguras. ¿Estamos listas?, preguntó Valentina, mirando a su abuela, que sonrió con amor. Siempre juntas, para lo que venga, respondió Emilia sintiéndose más fuerte que nunca. Y así, el legado de oscuridad se transformó en una historia de amor y valentía. Con cada paso que daban hacia el futuro, el viento traía consigo la promesa de un nuevo comienzo. Pero ahora, querido espectador, es tu momento. Tienes que suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Destroza el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y haz que nuestros relatos lleguen a más corazones. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. ¿Qué crees que sucederá a continuación? Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Es el momento de mostrar tu apoyo, así que no esperes ni un segundo más para compartir. Vamos, que esto apenas comienza.